Hola a todos. Antes de que te sumerjas en la historia de hoy, necesito ser honesto. Este es un proyecto en solitario impulsado por la pasión, pero sin ninguna inversión. Lo único que me mantiene aquí creando contenido para ustedes es el apoyo de nuestra comunidad. Si te gusta lo que hago, por favor, considera suscribirte. Es lo que me permite continuar. Tu suscripción es lo que garantiza nuestra próxima historia juntos. Pasemos a la siguiente historia. Y el millonario dijo, ¿dónde está mi Ferrari? Sin saber quién lo había salvado. ¿Alguna vez te has sentido invisible para alguien que te ve, pero no te en realidad? ¿Conoces ese momento en que lo único valioso que tienes es tu corazón, pero a nadie le importa? Las mayores historias de justicia comienzan cuando alguien se ve obligado a demostrar su valía, y esta es una de ellas. Esta historia, que se volvió viral de forma casi anónima, es un recordatorio de lo que sucede cuando ignoramos a las personas que están justo a nuestro lado. Comenta desde dónde nos miras y haz clic en suscribirse ahora. Es gratis y no te saldrás del video. Únete a una comunidad que no deja que el verdadero coraje caiga en el olvido. Era el tipo de silencio que pesaba, no el de la paz. En la mansión de Nicholas, cada sonido tenía su lugar. El clic del teclado en la oficina, el tintineo de la vajilla en el piso de abajo. Pero para Grace, ese silencio era una prisión, un recordatorio constante de que ella, la mujer que cuidaba del pequeño Ethan con el mismo amor de una madre, era solo una sombra, una parte invisible del lujoso mobiliario. La vida de su jefe, el arrogante multimillonario Nicholas Wexler, era un mundo de cristal, donde todo era inmaculado y nada, especialmente ella, podía tocarlo. Pero ella había tocado a su hijo, y eso la unía a él de una manera que aún no podía comprender. Este es el tipo de historia que nos obliga a afrontar lo que elegimos no ver. Al fin y al cabo, ¿cuántas veces no somos como el millonario, cegados por nuestra propia burbuja? Pero la ignorancia tiene un precio elevado. ¿Qué sucede cuando un hombre tan concentrado en lo que tiene ignora precisamente lo que más necesita y lo que puede cambiarlo todo? El reloj no para de correr y el destino, en historias como esta, no espera por nadie. El calor de aquel verano era asfixiante, pero en la mansión de Nicholas el aire acondicionado mantenía una temperatura helada, casi irreal. Grace, vestida con su uniforme de empleada, pasaba un paño húmedo por el suelo de mármol blanco de la sala, sintiendo el sudor correr por su espalda debajo de la tela. Sus ojos, sin embargo, no estaban en el brillo de aquel piso impecable, sino en Ethan, el niño de 6 años que dibujaba en el suelo con crayones una pequeña isla de alegría en medio de la frialdad de aquella casa. ¿Vamos a ver los peces hoy, Grace?, preguntó él, con la voz tan suave como el susurro del viento. Ella sonrió, asintiendo positivamente con la cabeza. La promesa era un pequeño secreto entre los dos, un respiro de esperanza en el mar de aquella realidad. Nicholas, por su parte, pasaba como un fantasma, sin detenerse nunca, sin notar nada. Grace era una pieza funcional en su vida, tan esencial y al mismo tiempo tan invisible como el cableado que alimentaba las luces de la mansión. Lo que él veía era un uniforme, un par de manos que servían. Lo que él no veía y lo que jamás podría concebir era el lazo silencioso, la complicidad que se formaba entre su empleada y su hijo, una conexión que era más fuerte que cualquier contrato y más profunda que cualquier diferencia de clase social que los separaba. Aquella sonrisa de Ethan era la gasolina que alimentaba los días de Grace. Ella sabía que en otra vida, en otras circunstancias, sería madre de un niño como él, y esa fantasía la mantenía viva. Mientras pasaba la cera al piso, pensaba en la historia que le contaría por la noche sobre un pájaro que voló hacia el cielo y regresó con una estrella en el pico. Era una historia sobre resiliencia, sobre regresar a casa,
sobre no rendirse. Pero lo que ella no sabía, y lo que ni siquiera podía imaginar, es que la historia que ella viviría sería la más épica de todas, y que no sería un pájaro, sino un motor de Ferrari lo que haría volar su corazón. Nicholas, en el piso de arriba, cerraba otro trato millonario por teléfono. Su voz, cortante y fría, resonaba por el pasillo. Para él, Grace era una estadística. El salario que pagaba, el impuesto que deducía, el uniforme que compraba. Ni siquiera sabía su nombre completo. Lo que sí sabía era que su hijo le tenía un cariño extraño, un cariño que le incomodaba, pues no podía cuantificar ni controlar. Y lo que más le incomodaba era la sensación de que, en el fondo, sabía que Grace era lo único que realmente humanizaba aquella fría casa, y no soportaba la idea de que alguien tan pequeño pudiera tener un impacto tan grande. Aquel día, el aire se volvió pesado, casi palpable. Mientras Grace y Ethan jugaban al escondite en el jardín, un extraño olor a metal quemado se extendió por el aire, proveniente de la cocina. De repente, el niño se detuvo, con el rostro pálido. «Grace, mi garganta», susurró él con la mano en el cuello. Ella lo miró y lo que vio la aterrorizó. La piel de él, que antes era un lienzo de colores vivos y alegría infantil, ahora estaba manchada de rojo, con urticaria que se formaba en pequeños montículos inflamados. Su respiración se convirtió en un sonido forzado, un silbido de aire que luchaba por entrar en sus pulmones, un eco de su pánico que se instalaba en su corazón. Ella corrió, tomó al niño en sus brazos y la realidad golpeó con la fuerza de un puñetazo. La mansión, que antes era una fortaleza de confort y seguridad, ahora era una prisión. El sistema de seguridad, que se suponía que era lo último en protección, estaba fuera de servicio. Nicholas había salido a una reunión. La casa, vacía, era una sala de eco de sus miedos. Grace, con el niño en sus brazos, corrió a la cocina, donde el desorden del almuerzo aún estaba esparcido sobre la mesa. Ella sabía que Ethan tenía alergia a las nueces y el olor metálico. Vio un paquete de galletas de avena en la basura y la palabra nueces estaba en la lista de ingredientes. «No, no, no», susurró ella aterrorizada. Tomó el teléfono para llamar a la ambulancia, pero la señal, inexplicablemente, no existía. El tiempo se estaba acabando y ella estaba sola. El pánico de Grace se solidificó en una fría y dura determinación. Tomó a Ethan, que ahora tenía los labios morados y la piel fría, y corrió afuera con la esperanza de encontrar un vecino. Pero la mansión, aislada en una calle privada, no ofrecía una escapatoria inmediata. Ella se acordó de la promesa de Nicholas. «Nunca, bajo ninguna circunstancia, toques el Ferrari». La orden era clara, irrefutable. Pero ¿qué eran las órdenes de un hombre arrogante ante la vida de un niño que ella amaba como si fuera su hijo? El miedo a ser despedida, a ser arrestada, desapareció, consumido por el fuego de un amor incondicional. El Ferrari amarillo, una reliquia de $3 millones, estaba parado en el garaje, brillando bajo la luz de la tarde. Para Nicholas era un símbolo de su éxito, una joya de su colección. Para Grace, en ese instante, era solo una herramienta, un arma de 2 toneladas que podía salvar una vida. No lo pensó 2 veces. No le importó la etiqueta de precio, ni las cámaras de seguridad, ni el furioso millonario que regresaría a casa pronto. Simplemente corrió, con el cuerpo del niño en sus brazos, en dirección a aquel monstruo de metal, con la única certeza de que, si algo le pasaba al niño, la culpa la consumiría, y ella no podría vivir con eso. Con una última mirada al pequeño cuerpo flácido en sus brazos, Grace recostó al niño en el asiento del pasajero y, con una agilidad que ella misma no sabía que poseía, encontró las llaves en el cenicero del auto. El rugido del Ferrari fue un sonido monstruoso, un grito primario de poder que resonó por el garaje, rompiendo el silencio fúnebre de la casa.
Metió la primera marcha, aceleró y el neumático chirrió mientras el coche salía del garaje, derribando la valla de madera en el camino. En ese momento no era la empleada, la mujer invisible. Era una madre y estaba conduciendo hacia la vida en una carrera contra la muerte que ella estaba segura de que perdería si no llegaba a tiempo. La carrera por las calles de la ciudad fue un borrón. Se saltó semáforos, adelantó coches e ignoró los bocinazos airados. El pánico y la adrenalina se mezclaron en una poción embriagadora. Solo tenía un objetivo: el hospital, la salvación. Era lo único que importaba y lo único que la mantenía cuerda. ¿Qué vendría después? ¿Las consecuencias? ¿El despido? ¿La cárcel? No le importaba, no pensaba en ello. Si esta historia de coraje te conmueve y te hace creer que hay héroes silenciosos en cada rincón, suscríbete ahora. Puedes cancelar cuando quieras, pero al suscribirte nos ayudas a dar voz a estas historias que necesitan ser contadas. Y al mismo tiempo, te unes a una comunidad que no se calla ante la injusticia y que valora el coraje. En el hospital, ella entró corriendo, el niño en sus brazos, los ojos llenos de lágrimas. Su voz, en medio del ajetreo de la emergencia, era un eco de desesperación. «Está teniendo una reacción alérgica. Por favor, ayúdenme». Y entonces ella se derrumbó. El cuerpo tembloroso, el corazón acelerado, la certeza de que había hecho lo correcto, pero el miedo de haber arruinado su vida, de haber perdido su empleo, de haber desobedecido todas las reglas de una vida entera de servidumbre, la consumía por dentro. Mientras los médicos cuidaban de Ethan, Grace se encontró en una sala fría, sentada en una silla dura con el corazón destrozado. La culpa, el miedo, la incertidumbre. ¿Qué pasaría ahora? Estaba sin trabajo, tal vez sin casa. El sonido de las sirenas de la policía acercándose la hizo encogerse. Sabía que venían por ella. El sonido, que en otras circunstancias sería una señal de esperanza, ahora era una marcha fúnebre. Estaba sola, una mujer pobre, negra, que se atrevió a robar el Ferrari de un millonario. A la sociedad no le importarían los motivos. Ella sabía que la justicia sería fría, dura e implacable, y no tendría ni una oportunidad de defenderse. Lejos de allí, en una oficina de lujo, sonó el teléfono de Nicholas. Su Ferrari, Sr. Wexler, ha sido robado. La voz del guardia de seguridad era robótica, sin emoción. Pero el cerebro de Nicholas, un sistema pragmático y frío, ató los cabos. Vio la imagen de Grace en su cabeza, la empleada a la que apenas notaba. Ella, una mujer que no tenía nada, ¿se atrevería a robar su obra maestra de metal? El ultralujo era un estatus, un escudo, una barrera que lo separaba de la plebe, y ahora la plebe, en la forma de su empleada, había invadido su santuario. La rabia era un fuego que lo consumía. No se trataba del coche, se trataba de la ruptura del orden, de su dominio, y él no aceptaría eso de ninguna manera. Sentía un placer enfermizo con la idea de castigar a Grace. Para Nicholas no se trataba del coche, sino de la ruptura del orden social, la afrenta de una persona insignificante que se atrevió a tocar algo que no era suyo. Imaginaba el momento en que la vería arrestada, humillada, y esa visión llenó su pecho de una satisfacción macabra, como si estuviera corrigiendo una falla en el universo mismo. De vuelta en el hospital, la puerta de la sala de espera de Grace se abrió y dos policías, altos e imponentes, entraron. Ella sabía que había llegado el momento. «¿Grace Williams?», preguntó uno de ellos con voz dura y sin emoción. Ella asintió, con los ojos llenos de miedo y agotamiento. La esposaron, la fría mano del metal apretando su muñeca, un cruel recordatorio de su nueva realidad. La sacaron, los sonidos de las sirenas, ahora un himno a su desgracia, pero en el fondo, en algún lugar profundo de su alma, se negaba a arrepentirse.
Con las esposas en sus muñecas, el peso de aquella humillación pública era casi insoportable. Grace, con la cabeza gacha, no podía mirar a los ojos de los médicos y enfermeras que la veían ser llevada. Sentía la soledad y la desesperación instalarse en su corazón, mientras la sensación de que había sido atrapada, de que el sistema de justicia la trituraría y la escupiría sin piedad, se convertía en una certeza sombría. La estaban llevando a la comisaría, y la vida que tenía, la vida que se esforzaba por mantener honesta y humilde, se estaba desmoronando ante sus ojos. Se preguntó si Ethan estaba bien. No había tenido tiempo de saberlo, y ese era el dolor más profundo de todos. Nicholas, por su parte, se dirigía al hospital, no con preocupación por su hijo, sino con la furia de ver amenazado su orden social. No quería saber el estado de Ethan, quería saber del coche. La rabia era un escudo que lo protegía de cualquier sentimiento más profundo, cualquier humanidad que pudiera infiltrarse. Llegó al hospital, con la arrogancia escrita en cada rasgo de su rostro. Su misión era clara: hacer que Grace Williams pagara, y pagara caro. La idea de que ella podría haber salvado a su hijo, de que ella podría ser la heroína, no pasaba por su mente. Nicholas entró al hospital como un huracán, exigiendo saber de su hijo y de su coche en ese exacto orden. No notó el cuerpo de Grace, que estaba siendo llevado afuera, pero su mente estaba en un estado de ebullición, una tormenta de furia y arrogancia. Fue dirigido a la sala de emergencias, donde la jefa de enfermería, una mujer de mediana edad y mirada cansada, lo esperaba. «Señor Wexler, su hijo está estable. Tuvo una reacción alérgica muy fuerte, pero por suerte, fue traído aquí a tiempo. Le debe su vida a una heroína anónima, una mujer que lo arriesgó todo para salvarlo». El mundo de Nicholas se detuvo. La tierra bajo sus pies se derrumbó. Las palabras de la mujer, simples, directas y sin florituras, atravesaron el escudo de su arrogancia, y él se vio en el suelo, confrontado con la verdad que se negaba a ver. La enfermera continuó, su voz suave pero firme. Una mujer, señor Wexler, que condujo su coche por las calles de la ciudad sin importarle las consecuencias, solo la vida de su hijo. Una mujer que en este momento está siendo llevada por la policía por robar un coche que valía más que la vida de 10 familias. Nicholas no escuchó nada más. El sonido del mundo desapareció. Ya no le importaba el coche, le importaba el niño, la mujer, y el hecho de que él, el millonario, el hombre de poder, fue salvado por una mujer a la que consideraba invisible. La rabia se desvaneció, sustituida por un vacío aterrador, un dolor tan profundo que casi se ahoga en él. La culpa, la vergüenza, la epifanía. Corrió hacia la salida sin saber qué haría o diría, solo movido por la necesidad de corregir su error. Nicholas corrió afuera, gritando el nombre de Grace. La vio, a lo lejos, siendo subida a la patrulla policial. «¡Esperen!», gritó con la voz ronca sin aliento. Los policías, sorprendidos, se detuvieron. «Ella no robó nada. Estaba salvando a mi hijo. El coche no importa». Su voz, antes dura y cortante, ahora era una súplica desesperada. Los policías lo miraron desconfiados, pero la jefa de enfermería, que lo siguió, confirmó la historia. Ella era la prueba, la testigo. Y entonces, en ese momento, algo extraordinario sucedió. Nicholas, el arrogante millonario, el hombre que se preocupaba más por sus posesiones que por las personas, se arrodilló en el suelo, frente a la patrulla, y con lágrimas en los ojos, pidió perdón. La escena, que parecía sacada de una película, era la más real que jamás había vivido. No solo le pidió perdón a Grace, sino a sí mismo, a su ignorancia, a su arrogancia. El policía, perplejo, abrió la puerta de la patrulla y le quitó las esposas a Grace. Ella, libre, pero aún en shock, lo miró. Nicholas la abrazó, un abrazo que era una mezcla de arrepentimiento, gratitud y redención.
Salvaste la vida de mi hijo, Grace. Eres una heroína, le susurró al oído. Y, delante de todos, en medio de los focos de la curiosidad y la sorpresa, prometió arreglarlo todo. Y él la vio. Por primera vez, la vio de verdad. No a la empleada, no a la mujer invisible, sino a la heroína. Lo primero que hizo Nicholas fue llevarla de regreso al hospital, no como una empleada, sino como una invitada de honor. La presentó a Ethan, quien, aunque aún frágil, sonrió. Esa sonrisa, la misma que Grace intentaba proteger, era la prueba viviente de que había hecho lo correcto. Nicholas, en una conferencia de prensa frente al hospital, no se molestó en ocultar la verdad y contó toda la historia. Habló de su arrogancia, su ignorancia y de la mujer a la que apenas notaba y que salvó la vida de su hijo. La venganza de Grace no fue con palabras, sino con amor. Y la redención de Nicholas no fue con dinero, sino con gratitud. Él, el hombre que siempre pensó que el dinero lo compraba todo, finalmente entendió que lo único que importaba era la humanidad. Y así fue como Grace, la mujer que entró en la mansión para limpiar, salió de allí para construir un imperio de esperanza. Nicholas la ascendió a cuidadora oficial de Ethan, con un salario que ella nunca soñó tener. Él, en un acto de gratitud y reconocimiento, creó la Iniciativa Grace, una fundación para capacitar a los trabajadores del hogar en primeros auxilios. El Ferrari se lo dio a ella como un símbolo de su coraje. Si crees que el amor y la humanidad pueden vencer a la arrogancia y la injusticia, el botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y únete a la próxima historia. El coche, una vez un símbolo de riqueza y estatus, ahora era un monumento al coraje silencioso de una mujer. Grace, la empleada que era invisible, ahora tenía voz. Y Nicholas, el millonario que solo veía lo que tenía, finalmente vio lo que realmente importaba. Y así, una historia de injusticia y robo se transformó en una historia de redención y esperanza. Dale a me gusta y comenta, y comparte esta historia con alguien que necesite un recordatorio de que los verdaderos héroes están donde menos se espera.